Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien en ese día miércoles, mitad de semana. Primeramente quisiera felicitarlos a la mayoría de ustedes porque ha realizado un buen trabajo el día de ayer con los géneros literarios y la mayoría contestó correctamente. Simplemente resumiendo, el primer género que estaba en el boleto de salida era el género lírico, que expresa una emoción de manera escrita. El segundo era narrativo o épico, que es contar hechos sobre un personaje. Y el tercero era dramático, porque estaba basado en diálogos. También vimos sobre la importancia de la trama, que todo género tiene una trama, o sea, hace una historia. El día de hoy nos vamos a enfocar en la parte, por lo menos lo puedo decir de manera personal, que más me agrada de una historia o que más me agrada de la narrativa, que son los personajes. ¿Recuerdas el cuento de Caperucita Roja? Aquella niña que su mamá le pide que vaya y le lleve una comida a su abuelita que estaba enferma. Se cruza al lobo a mitad del camino. Y bueno, al final, cuando llega a la casa de la abuelita, después de varias preguntas interesantes que dan el clímax de la historia, pues bueno, el lobo se termina comiendo a la abuelita y a Caperucita Roja. Y al final llega el cazador y rescata a las dos, abriendo el estómago del lobo. Muy bien, un pequeño resumen del cuento de Caperucita Roja. Lo cuento porque vamos a enfocarnos en todos los personajes que tiene este cuento. Simplemente ahorita los voy a enlistar, los personajes que aparecen. Los personajes que vemos en este cuento es Caperucita Roja, el lobo, la abuelita, el cazador y la mamá. Son 5 personajes en este cuento. Como puede haber más personajes o menos personajes dependiendo la historia o la trama de cada cuento. El objetivo de esta clase es que podamos identificar el rol o la importancia de cada personaje en un cuento narrativo. Así que vamos a enfocarnos en qué tan importantes son los personajes y qué roles tienen o qué importancia tienen de acuerdo a la historia. Así que vamos a enfocarnos en los personajes de cada trama. Debemos aprender que un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, ya sea teatral, cinematográfica o literaria. Suelen destacarse aquellos con aspecto humano o los seres conscientes de cualquier tipo que se imaginan que existen dentro del universo de una obra. Los personajes son aquellos que llevan la historia, que van representando las acciones que el escritor o el autor lo quiere hacer. En este caso lo estamos aplicando a una literaria, a una narrativa que es un cuento. Hay diferentes tipos de personajes, no todos los personajes son iguales, pero los personajes pueden ser tanto reales o imaginarios, o incluso objetos, o incluso animales o seres que a lo mejor en nuestro mundo no hablan, no se comunican, pero en un cuento, en una narrativa, les pueden poner una personalidad humana para generar personajes. Famosos cuentos como la Bella y la Bestia, donde los objetos hablan, o El zorro y el sabueso, donde todo está enfocado en los animales. Dependiendo de la historia, los personajes son los que van llevando la trama y son los que nos importan qué les está pasando a los personajes. Muy bien, pero ¿cómo clasificar a los personajes? ¿Cómo hacerles ver si es uno más importante o qué tipo de personajes hay? Voy a mostrarte ahorita en estos momentos una tabla que estás viendo ahorita en pantalla. Muy bien, los tipos de personajes los podemos catalogar de 5 maneras, según su participación, según su rol, su caracterización, su evolución o su imagen. En la participación tenemos principales, secundarios e incidentales. Según su rol lo podemos clasificar como protagonistas o antagonistas. Según su caracterización, ya sean planos o redondos. Según su evolución, estáticos o dinámicos. Y según su imagen, arquetipo o estereotipo. Muy bien, son maneras en que podemos clasificar los personajes, pero todos los personajes tienen esas características, que tienen una historia, cada personaje tiene una misión, tienen rasgos físicos y psicológicos y tienen un vocabulario de acuerdo a su contexto. Pero en esta ocasión, solamente en esta clase, porque es un tema muy amplio,
vamos a enfocarnos en lo que ves en amarillo. Según su participación, o sea, vamos a hablarlo de manera principal, secundarios e incidentales y un poco de antagonista. ¿Por qué? Porque los principales y protagonistas vienen siendo el mismo rol, que vienen siendo como los buenos o la parte bondadosa de la historia, y el antagonista pues es la parte contraria. Así que vamos a enfocarnos más en los primeros tres, principales, secundarios, incidentales. Bueno, dentro de un cuento, dentro de una narrativa, podemos encontrar estos personajes que, ojo, van de acuerdo a su rol, que quiere decir de acuerdo a la importancia de la historia. Así que vamos a explicar cada uno de manera breve. Los personajes principales son los que intervienen de forma activa en la serie de eventos que tienen lugar dentro de la historia. Los personajes protagonistas son quienes llevan a cabo las tareas más complejas de sus acciones, depende la mayor parte de la historia. En pocas palabras, los personajes principales o los protagonistas son los más importantes, son los que llevan más peso en la historia, donde toda la historia gira alrededor de esos personajes. Son los que aparecen más tiempo en escena, los que vemos más y los que toman más decisiones. Pero vamos a lo siguiente. Los personajes secundarios son quienes acompañan al personaje principal a ejecutar ciertas acciones, o bien pueden tomar decisiones que serán determinantes para el personaje principal. Los personajes secundarios son importantes, sí, pero no al grado del personaje principal, sino que estos secundarios apoyan al personaje principal en la toma de decisiones o en los hechos, o son como simplemente una ayuda o para momentos complicados para poder salir adelante en la historia. Y por último tenemos a los personajes incidentales, que son personajes que aparecen en la historia de forma esporádica o bien a lo largo de la trama, pero sus acciones no son relevantes para el desarrollo de la historia. En pocas palabras, son como personajes planos que aparecen por ahí de vez en cuando a lo largo de toda la historia, de toda la narrativa, pero que no son de gran importancia para la historia, simplemente para complementar o para poder hacerlo un poco más grande o que vaya avanzando la historia. Entonces tenemos tres tipos de personajes según su rol: los principales o protagonistas, tenemos los secundarios y tenemos los incidentales, ¿sí? Y también tenemos a los antagonistas, que simplemente son los contrarios de los protagonistas. Muy bien, con esto es el rol que ejecutan los personajes. Pero para que pueda quedar más claro, voy a tomar los personajes que vimos en nuestro libro El Mundo Perdido de Sir Arthur, aquello donde descubren un mundo de dinosaurios, y vamos a aplicarles un rol a cada uno de acuerdo a la explicación que vimos ahorita de cada uno de los personajes principales, secundarios. Según una novela del Mundo Perdido, esos son algunos de los personajes. Tenemos a Edward, que es el reportero. Tenemos al profesor Challenger, que es el que descubre una posibilidad del mundo perdido. Tenemos al profesor Summerlee, que es un acompañante de ellos de la universidad. Tenemos a John Robson, que es el experto en armas, aquel que era un cazador. Tenemos a Sambo, que era un negro alto que los acompañó en el viaje. Tenemos a los hombres mono, aquellos que eran como los enemigos, los que querían matarlos. Tenemos a Gladys, el interés amoroso de Edward, y a la señora Challenger, la esposa del profesor Challenger. Bueno, esos son algunos personajes que aparecen en la novela. Según lo que acabamos de ver, vamos a clasificarlos si son principales, secundarios o incidentales. Y esto va a ser de una manera sencilla porque ya leímos este libro. Es fácil identificar los personajes principales porque son los más importantes y donde la historia gira alrededor de estos personajes. Según El Mundo Perdido, los personajes principales son dos. Tenemos a Edward como el personaje principal y también al profesor Challenger, porque son ellos dos que inician la aventura y son ellos dos que nos importan más, y todas las decisiones giran en base a estos personajes. Son los que aparecen más tiempo en escena y son los que llevan todo el peso de la historia. Entonces, estos son los personajes principales. Ahora, los personajes secundarios podemos clasificarlos como el profesor Summerlee, que de cierta manera es importante, pero no al mismo nivel de los principales.
pero igual es importante el ser secundario. También tenemos a John Ross, que es el cazador. Tenemos a Sambo, que es un gran ayudante secundario. Y también tenemos a los hombres monos, que también son secundarios. Incluso ellos son los antagonistas, porque son los que quieren matar a los científicos exploradores. Entonces estos 4 vienen siendo secundarios, y estos 4 apoyan, dan historia a los personajes principales, pero no en su mismo rol. Y como personajes incidentales que aparecen solamente por ahí dando continuidad a la historia, podemos tener a Gladys, que solamente aparece una vez en el capítulo 1 en toda la novela, y también a la señora Challenger, que creo que aparece en el capítulo 2 o capítulo 3, que es la esposa del profesor Challenger. Entonces estos dos personajes aparecen esporádicamente y simplemente para darle continuidad a los demás personajes. Entonces estos son los personajes incidentales, secundarias y principales. Muy bien, espero que con esto pueda quedar más claro el rol de cada personaje, pero voy a mostrarte en pantalla todavía algo más para que pueda quedar claro de cómo tú lo debes de responder en tu boleto de salida. Como lo estás viendo en pantalla, según Caperucita Roja, en el cuento de Caperucita Roja, es la protagonista porque es quien realiza las acciones principales de la historia, como ir al bosque, platicar con el lobo, y el cuento lleva su nombre. También otro protagonista es el lobo, todo de que acompaña a la par a la protagonista. Sus acciones son importantes para la historia, como perseguir a Caperucita, comerse a la abuelita y a Caperucita y terminar ahogado. Y personajes secundarios tenemos como a la abuelita. Sus acciones fueron interesantes, aunque no de gran trascendencia. Y el cazador tuvo una aparición importante para rescatar a la abuelita y a Caperucita, pero solo aparece una vez. Esto lo podemos llamar como personajes secundarios. Y la mamá puede ser un personaje incidental, no tiene mucha importancia en la historia, solo una breve aparición en el inicio. Con base al cuento de Caperucita Roja y esta explicación de los personajes del mundo perdido, vamos aprendiendo cómo identificar a los personajes de una historia. Ahora es momento de que tú lo hagas. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? En tu boleto de salida tienes un cuento, el famoso cuento del flautista de Hamelin. Entonces tú tienes que identificar al o a los personajes principales, secundarios e incidentales. Lo vas a subrayar de 3 colores diferentes, preferentemente rojo, verde y azul, para identificarlo más fácil y explicar por qué es el personaje principal, por qué el secundario o por qué personaje incidentales, ¿sí? Y también explicar por qué es tan importante un antagonista en una historia. Es el trabajo para el día de hoy. Mucha suerte, mucho ánimo. Cualquier duda o comentario me mandan un mensaje y estaré dejando el código de clase de una vez para que lo coloques en tu trabajo. Mi nombre es el maestro Víctor López y nos estamos viendo el día de mañana.